El mejor psicólogo católico de hijos, o sea, sobre cómo ser padres que yo conozco, se llama el doctor Ray Guarendi y lo he mencionado más de una vez en algunos puntos de vista en el pasado. Ustedes pueden verlo, ¿no? El doctor Ray con Y y Guarendi tal como suena, con G y con I latina al final, Guarendi. Y tiene muchos libros, ¿no? Y cada vez que hablo de sus libros, siempre me quejo de que no estén en español. Pero no están en español porque no hay quien los traduzca y no hay quien los publique y los difunda, porque los católicos en español recién estamos despertando y entendiendo que tenemos que aprender, incluso aprender a ser padres. Y para aprender tenemos que leer, y para leer tenemos que comprar libros. Y para comprar libros tenemos que invertir en libros y dejar de invertir en otras estupideces, como el último platillo de moda en mi ciudad o un aditivo más para mi vehículo o un par de zapatos más para que se estén pudriendo en mi armario. Es verdad que muchos no tienen los recursos para comprar los libros, pero muchos los tienen y lo usan frívolamente. Pero el tema ahora no es el libro, sino que recientemente un amigo, Edward Reinhardt, decidió sintetizar lo que él considera las 5 principales lecciones de los libros que él ha leído de Ray Guarendi. Ray tiene 13 hijos, varios de ellos, no recuerdo cuántos, me parece que 3 o 4 adoptados, los menores. Es decir, es alguien que no solamente no se cansó de ejercer la paternidad, sino que descubrió que era el llamado de Dios y que no podía escribir sobre lo que no sabía. Y miren la generosidad de corazón, por si acaso, el que lee, el que vende libros católicos no se hace rico, ¿eh? O sea que si ustedes creen que porque él ha publicado como 17 libros tiene dinero, no es así. Tiene un programa en EWTN, tiene su práctica, no es pobre, pero 13 hijos es un signo de auténtica confianza en Dios y de auténtica generosidad. Estas son las 5 lecciones que él cree que son indispensables para cualquier padre de familia. Indispensables para cualquier padre de familia. Futuros padres de familia, pasados padres de familia, o sea que ya son abuelos, mujeres que se van a casar o que están casadas. Estas son recomendaciones que son fundamentales de compartir con cualquier padre de familia, ¿no? Especialmente porque el profesor Guarendi se refiere a la realidad actual, a la crisis actual que estamos viviendo en medio del mundo en el que estamos viviendo, donde entre otras cosas hay una grave crisis de masculinidad, de virilidad. Entonces, acá van las 5 lecciones del profesor Guarendi resumidas por mi amigo Edward Reinhardt. Número 1. Los papás necesitan ser las personas encargadas de disciplinar. Estamos literalmente en medio de lo que podríamos llamar el síndrome de el papá blandengue y evasivo. Es decir, el papá que cuando le toca decir esto no se hace, esto sí se hace, no vamos a permitir esto, prefiere decir pregúntale a tu mamá, ¿no? Entonces dice, hay cosas que las mamás, las esposas deben decidir, pero aprender la autoridad por parte de un hijo varón es un deber estrictamente paterno. La vida de un muchacho de 13 años, escribe Reinhardt, cuando va y le pregunta solamente a su mamá en vez de su papá, es demasiado fácil y no aprende a ser un hombre. Entonces, papás, por favor, disciplinen. No se conviertan estrictamente en disciplinarios, pero asuman la responsabilidad de disciplinar. Número 2. No desautorices a tu esposa. Coordina con ella. Una de las primeras quejas que el doctor Guarendi escucha de las esposas y de las mamás es
cuando están en medio de una lucha de voluntades con un hijo, ya sea un niño pequeño o un adolescente. El papá, en el mejor de los casos, prefiere no meterse, entre comillas, y frecuentemente termina tomando, no pocas veces, el lado del hijo. En pocas ocasiones los padres de hoy dicen: oye, hijo, se acabó, no vas a hablarle así a tu mamá y vas a hacer lo que ella dice. No, así que en este momento te vas a tu cuarto, ya vamos a discutir este asunto más adelante, después de que yo hable con tu mamá. Entonces, incluso si el papá considera que la mamá está equivocada, no puede quitarle autoridad en ese momento. Y mucho menos no darle atención, hacerse el despeinado, el que no tiene nada que ver en esa discusión. Él está sentado ahí viendo su partido, a mí que ni me mire, ¿no? Y dicen, las mujeres, las esposas, las mamás, sienten un alivio tremendo cuando ven que el esposo las respalda, ¿no? Eso las mujeres no solamente lo desean, sino que lo necesitan de los esposos. Y después, si la mamá por algún motivo está equivocada, si el papá cree que la mamá está equivocada, cuando ellos hablen, cuando han mandado al hijo al cuarto porque chilló demasiado, le faltó el respeto a la mamá, aunque técnicamente pudiera tener razón, no le debe faltar el respeto a la mamá, papá y mamá pueden conversar y llegar a un acuerdo y decir, bueno, ¿cómo vamos a manejar esto? Ese no es el momento para pelearse, ¿eh? Es el momento para aclarar y decir, ya, ¿cómo manejamos esto? Es que tu hijo siempre hace esto y el otro. Ya, mira, mi amor, vamos a hablar más adelante sobre este asunto. Pero ahora, ¿cómo lo manejamos? Para que tu autoridad no se vea socavada y para que yo como padre te apoye y tu hijo sepa. Entonces, bueno, hay que llamarlo y hay que decirle, si tú le hablas así a tu mamá, aunque tú tengas razón, no te vamos a apoyar porque tú no debes faltar el respeto a tu mamá. Número 3. Supervisión. Rick Guarendi dice, estoy sorprendido lo que muchas veces muchos papás dicen respecto de sus hijos. Bueno, mira, yo trato de dejarlo ser porque yo también era así cuando yo era muchacho, ¿no? Los muchachos, los varones son varones, los hijos son así, siempre se hacen esas cosas. Los muchachos siempre serán muchachos, los chicos siempre serán chicos. Mira, simplemente tienes que dejar que las cosas pasen, ¿no? Así que relájate, no es para tanto. Eso está mal. Los varones tienen que aprender supervisión y disciplina. Entonces, sí va a estar en inclinación de los muchachos a hacer alguna cosa agresiva, arrojada, aventurada, ¿no? Peligrosa, irresponsable. Pero eso de decir, bueno, mira, yo también era así como niño, eso no es ninguna justificación. Primero, porque estamos en un mundo nuevo. Segundo, que porque tus papás te hayas consentido a ti hacer eso no significa que está bien que tú lo consientas. Tú tienes que ser mejor que tus papás. Porque tus papás trataron de ser mejor que los suyos. Ese es parte del desarrollo hacia arriba de la humanidad, especialmente de las familias cristianas. Entonces, nadie dice que seas asfixiante. En medio de la cultura relativista, en la que, bueno, ya si a ti te gusta hacer eso, hazlo, ¿no? Bueno, eso se le ocurre a los muchachos de hoy, así son los muchachos de hoy. Cuando tu hijo venga con un tema grave, cuando tu hijo diga, papá, quiero cambiar de sexo, ten en cuenta que eso no va a ser repentino. En parte va a ser porque tú dijiste, bueno, hay que dejar que haga lo que haga, así son los hombres, así son las personas, así son los muchachos de hoy. No. Esos días podían ser aceptables décadas atrás cuando vivíamos en una sociedad donde había un cierto consenso. Hoy en día, la supervisión,
dice el doctor Guarendi, es absolutamente crítica. Entérate de lo que están haciendo tus hijos. Adviérteles de lo que está mal. Anímalos a hacer lo que está bien. Aliéntalos a hacer aventuras, pero a prepararse, a ser responsables. Número 4. Muchos papás son naturalmente no afectivos, pero tienes que encontrar formas de expresar tu afecto. Tal vez te cueste mucho levantarte y poner tu brazo alrededor de tu hijo. Tal vez te sea muy difícil darle un beso en la cabeza, pero primero, si puedes hacerlo esforzándote, hazlo. Si no, puedes escribirle una nota. Puedes decirle, oye hijo, acompáñame a tomar desayuno. Oye, vamos a hacer algo juntos. Pero tienes que expresar afecto y ese afecto tiene que tener un componente físico. Abrázalo. Dale palmadas. Sacrifícate. Miren hermanos, yo hago acá un paréntesis para contarles una experiencia propia, personal. Mi padre fue una persona bastante violenta, varias veces lo he comentado, ¿no? Se convirtió más de una década antes de morir, terminó siendo mi mejor amigo, pero mis años de pequeño, de niño, de adolescente y de joven temprano fueron muy, muy duros con él. Recuerdo que él simplemente no expresaba afecto. Y un día, muchos años después, cuando yo ya había elegido la vida consagrada, me vi con mi papá después de mucho tiempo y nos habíamos reconciliado. Y mi papá es argentino, no es anormal que los varones, especialmente papá e hijo, se den un beso. Y recuerdo que cuando le iba a dar un beso en la mejilla, mi papá, como si le fueran a quemar con un fuego ardiente, movió la mejilla. Yo me acerqué un poco más para tratar de darle el beso, y movió la mejilla más y volvió la mejilla más. Esto sucedió como 4 o 5 veces. No era capaz de, no solamente de alguna vez darme un beso, sino de recibirlo. Pero había una cuestión, digamos así, visceral. No podía. Hasta que mi madre le dijo, Salvador, tu hijo quiere darte un beso. Entonces mi papá hizo un esfuerzo, y eso es lo que vale. Hizo el esfuerzo de poner la cara y recibir el beso, y yo sé que él profundamente lo apreció, pero eso no significa que no le haya costado. Su papá era alcohólico y profundamente violento. Él no sabía lo que era el afecto paterno. Pero el doctor Guarendi insiste. Déjale una nota diciendo, estoy orgulloso de ti, te quiero, vamos a tomar desayuno, pero en ese proceso nunca uses como excusa, mi papá no me crió así, yo no recibí afecto. Tú estás para mejorar. Tú estás para mejorar. Y si no eres naturalmente una persona afectiva, si tienes literalmente un trauma afectivo, no hagas lo que no puedes hacer, pero haz lo mínimo. Demuéstrale afecto, porque los varones, para crecer como varones, con seguridad, con significación, con fortaleza, con autoestima, necesitan el afecto paterno. Y si tú piensas, no te preocupes, su mamá lo besa, lo besuquea, muy bien, eso está muy bien, eso es muy hermoso, le hace bien, pero no reemplaza el afecto paterno. No lo reemplaza. Y para un varón, hijo varón, es indispensable. Y número 5, finalmente, es frecuente que las personas, varones, como cualquier ser humano, se sientan atraídos al mal más que al bien. Es la consecuencia del pecado original, ¿no? Nos gusta ser aplaudidos por otras personas, tenemos nuestros prejuicios, pero todas esas tendencias, todas esas inclinaciones al mal, a la pereza, a la lujuria, a la vanidad, a la soberbia, a la violencia,
tienen que ser combatidas en nuestros hijos. Ray Guarendi dice que el arrepentimiento número uno que encuentra entre papás es cuando sus hijos y sus hijas tienen ya 18, 19 o 20 años y se dan cuenta, se me pasó el tiempo y yo no estaba ahí. No solamente perdí mi tiempo haciendo las cosas que me gustan, no, yo prefería salir con mis amigos, no, yo prefería trabajar horas extra, a veces con la intención, muchas veces con la excusa de que les estoy buscando una vida mejor, que yo no habré sido buen padre afectivamente, pero por lo menos lo que sí hice es darles de comer, de vestir. ¿De qué sirve si los hijos van a seguir una vida de sufrimiento y torcida, aunque tengan toda la ropa y toda la educación del mundo? Entonces, no pierdas los años de pasar tiempo con tus hijos y de corregirlos con el ejemplo. Si tienen una tendencia a la agresividad, a la vanidad, a la pereza, a la gula, lo que sea, enséñales poco a poco a corregirlos, no con violencia, con buenos ejemplos. Decirles, hijito, ya comiste lo suficiente, hijito, no te molestes así, descansa, ve un ratito a tu cuarto, respira un rato, 2 minutos y yo te llamo de nuevo para abajo, para que no te enojes, para que no le hables así a tu hermanito o a tu hermanita. Todas estas son cosas que forman parte de una lista corta, 5 puntos, pero que son un verdadero desafío y una excelente síntesis que todo padre debe tener en cuenta para asegurarse que lleva a sus hijos a la felicidad en este mundo y fundamentalmente al cielo. Que tengas un buen día.